El día de hoy vamos a conocer un poco de lo que es el protocolo SSL, cómo funciona y algunos datos curiosos sobre este tema en particular que es bastante interesante. Dentro de lo que veremos en este video, veremos estos puntos. El primero, veremos qué es el SSL, si es lo mismo el SSL y el TLS, unas tecnologías sobre las cuales veremos un poquito más adelante, su importancia en la actualidad y en el pasado. ¿Cuáles son los tipos de certificados que hay sobre esta tecnología? Así como tal, veremos cómo funciona y las conclusiones sobre lo que hemos visto en este video. Bien, ¿qué es el SSL? SSL o Secure Sockets Layer es un protocolo de seguridad de Internet basado en el cifrado. Inicialmente fue desarrollado por una empresa llamada Netscape en el año de 1995 para garantizar la privacidad, la autenticación y la integridad de los datos en las comunicaciones de Internet. SSL es el predecesor del cifrado TLS moderno que se utiliza hoy en día. La inspiración para SSL provino de la creciente necesidad de seguridad en las transacciones en línea, ya que por allá en los años de los 90, mediados, principios, el comercio electrónico comenzaba a despegar y la necesidad de proteger los datos de los usuarios como número de sus tarjetas de crédito era cada vez más evidente. Tú mandabas tus datos y a ver si le llegaban bien al vendedor, o sí, le llegaban bien, pero no sabías quién te iba a interceptar esos datos, si te clonaban tu tarjeta, te sacaban dinero, te vaciaban tus cuentas, te generaban cargos. Y en su momento fue una gran manera para ciertas personas de robar muchísimos recursos. Netscape, esta empresa, una de las principales compañías de software de navegación, vio la oportunidad de desarrollar una tecnología que permitiera a los usuarios confiar en que sus comunicaciones y transacciones a través de la web estarían protegidas. SSL fue diseñado para crear una capa segura entre el cliente, hablamos del navegador web, y el servidor web. Bueno, ¿cómo diferenciamos qué sitio es seguro y qué sitio no es seguro? Con el principio de la URL. HTTP versus HTTPS. HTTP es un modo inseguro sin cifrar, tal cual los datos van expuestos, mientras que con HTTPS nuestros datos y nuestra información está codificada y va segura, está encriptada con un certificado SSL. Bien, ¿será lo mismo SSL y TLS o por qué se mencionan estas dos? Bueno, el SSL es el predecesor directo del otro protocolo conocido como TLS, Transport Layer Security. Ya que SSL se define como la primera versión de este protocolo, pero fue dejada en desuso en el año de 1999. El Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet, IETF por sus siglas en inglés, propuso en este mismo año, en el 99, una actualización del certificado SSL. Como esta actualización la está desarrollando la IETF y la empresa de Netscape ya no participaba dentro de este proyecto, se cambió el nombre a TLS. No hay una gran diferencia drástica entre la versión final de SSL, que fue la 3.0, y la primera versión de TLS. El nombre simplemente se cambió para indicar el cambio de propietario. Esa es la principal diferencia en sus inicios. Pero como estaban tan estrechamente relacionados, los dos términos hoy en día se suelen usar indistintamente y con frecuencia se confunden. Por ejemplo, algunos todavía usan SSL para referirse al TLS, mientras que en muchos lados, en muchos sitios, es común encontrar el término cifrado SSLS diagonal TLS, porque el nombre SSL es muy conocido. Alguno de ustedes probablemente ni siquiera sabía de la existencia de TLS y solo decía, ah, sí, mi sitio es seguro porque ya tiene el certificado SSL, cuando en realidad tu sitio a lo mejor ni siquiera tuvo el certificado SSL. Hace 25 años que se dejó expirar, fue su última versión. Imaginemos que aún haya sitios basados en esa protección. Hay demasiados vacíos de seguridad dentro de ese sitio. Pero bueno, prosigamos. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque originalmente los datos web se transmitían en texto no cifrado, que cualquiera podría leer si interceptaban el mensaje. Por ejemplo, si un consumidor visitaba un sitio web de compras, hacía un pedido e introducía su número de tarjeta de crédito en el sitio web, ese número de tarjeta de crédito viajaba por internet sin ser oculto.
El SSL se creó para corregir este problema y proteger la privacidad del usuario al cifrar los datos entre un usuario y un servidor web. El SSL garantiza que cualquiera que intercepte los datos solo pueda ver un desorden de caracteres codificado. El número de la tarjeta de crédito del consumidor ahora está seguro y solo es visible en el sitio web de compras donde se introdujo. El SSL también detiene ciertos tipos de ataques cibernéticos, autentica a los servidores web, y lo cual es importante porque los atacantes a menudo intentan crear sitios falsos para engañar a los usuarios y robar datos. Entonces, si vemos un sitio que es exactamente igual al original pero sin el certificado, es una manera, una buena práctica de identificar un sitio real de uno falso. Olvidé mencionarles algunas de las razones por qué hubo una transición hacia el TLS. Bueno, hubo vulnerabilidades con el tiempo, especialmente dentro de la versión 2.0 y la 3.0 de SSL, demostraron tener posibilidades que podían ser explotadas por atacantes. Por ejemplo, un ataque muy común en aquellos años fue el Poodle, que hacía que SSL fuera inseguro para su uso. Con el tiempo, TLS introdujo muchísimas mejoras, incorporó haciéndolas más seguras. Aunque los dos protocolos son muy similares, TLS implementó cambios en la forma en que se realizó el intercambio de claves y mejoró el proceso de cifrado y autenticación. Esto de proceso de claves, de intercambio de claves, lo veremos más adelante sobre cómo funciona esta tecnología. Y bueno, es lo que ya les mencionaba sobre que sí hubo compatibilidad de una versión anterior a la nueva. De hecho, hasta no hace poco todavía había sitios protegidos con SSL, pero hace 25 años que se dejó morir esta tecnología. Hay demasiados vacíos seguros ahí. Bueno, todavía está actualizado el SSL. Pues como les decía, pues no se ha actualizado. Su última versión, que fue en el 99, pero recibió una actualización en el 96, y hoy en día se considera que está obsoleto. El protocolo tiene varias vulnerabilidades conocidas y por ello los expertos en ciberseguridad recomiendan que se deje de usar. De hecho, hay algunos navegadores web, sino que la mayoría de los modernos ya no son compatibles con este protocolo. Bien, el siguiente paso es qué es un certificado y por qué hay tantos tipos. Un certificado es como una tarjeta de identificación. Es algo que te acredita que pruebe que alguien dice ser quien es realmente. Los certificados SSL o TLS son almacenados y mostrados en la web por el servidor de un sitio web o de una aplicación. Uno de los datos que tiene de lo más relevante para su importancia es la clave pública del sitio web. La clave pública posibilita la encriptación y la autenticación. El dispositivo del usuario ve la clave pública y la utiliza para establecer claves de cifrado seguras con el servidor web. Mientras tanto, el servidor web también tiene una clave privada que se mantiene en secreto y la clave privada descifra los datos que fueron cifrados con la clave pública. Un poco confuso y difícil de entender al inicio. Y bueno, estos son los tres tipos más comunes que hay de certificados de un solo dominio. Es para un solo dominio, o sea, como su nombre lo dice tal cual, es el dominio es el sitio, es el nombre de un sitio web, como en este caso podría ser www.google.com. El comodín, el tipo de certificado comodín, también protege el dominio general, pero también los subdominios. No sé, por ejemplo, tienes tu blog. Por ejemplo, yo tendría mi página eduardomalacara.com, pero también tengo blog.eduardomalacara.com. También eso me protege dentro del comodín. Y el multidominio, que puede aplicarse a varios dominios no relacionados. Estos certificados también cuentan con diferentes niveles de validación. Un nivel de validación es como una revisión dentro de los antecedentes y el nivel cambia dependiendo de la exhaustividad de la revisión. Por ejemplo, la mejor de todas, que viene siendo la validación extendida, requiere una comprobación completa de los antecedentes de la organización antes de que se pueda emitir el certificado. Y bien, hemos llegado a esta parte un poco confusa, ya tienen el contexto de lo que es, pero veamos cómo funciona. Bueno, para entender estos certificados necesitamos entender la interacción que hay entre las tres principales entidades, que son
el cliente, el servidor y el certificado de autoridad. Autoridad es el encargado principal del proceso. Este cuenta con una llave pública y una llave privada, además que tiene un certificado sellado que valida la autoridad de este mismo. Después, la siguiente entidad, que es el servidor, necesita adquirir su certificado, el cual le va a generar una llave pública y una llave privada. El servidor genera un certificado firmado que requiere por sus siglas en inglés CSR. A ver, para ofrecer un alto grado de privacidad dentro de los sitios web, este certificado cifra los datos que se transmiten por la web. Por ello, si alguien intenta interceptar estos datos, se encontrará con una mezcla rara de caracteres sin sentido. El SSL inicia un proceso de autenticación, conocido como establecimiento de comunicación entre dos dispositivos que se comunican para garantizar que ambos sean quien dicen ser. Además, este certificado firma digitalmente los datos para proporcionar la integridad de los datos, que verifica que no se hayan manipulado los datos antes de alcanzar el destino original. Los certificados se establecen en una conexión cifrada entre un sitio web y un navegador web mediante un proceso muy conocido, bueno, se le conoce como Handshake SSL, apretón de manos. Este proceso es invisible, pero es instantáneo para quienes están visitando el sitio web. El proceso de autenticación. Cada vez que un usuario accede a su sitio web, el servidor se identifica por medio de su certificado SSL o TLS y antes de continuar, el navegador web del usuario comprueba si dicho certificado es válido. El cifrado. El servidor transmite su clave pública al navegador web del usuario, que a su vez la utiliza para generar otra clave llamada secreto premaestro. Este proceso se denomina intercambio de claves. Y por último, el cifrado. El secreto premaestro se transmite al servidor, que lo descifra por medio de su clave privada. De este modo, se establece una conexión cifrada y protegida que se empleará hasta el final de la sesión. Una duda es que si los certificados SSL o TLS funcionan en todo tipo de sistemas operativos. En resumen, y la respuesta es que sí. Sí funciona independientemente en el navegador web desde el cual te encuentres. No hay distinción. Y bueno, un pequeño repaso sobre lo que vimos hoy es SSL, Secure Sockets Layer, protocolo de seguridad basado en el cifrado y desarrollado por la empresa Netscape en el año 1995 y después cambió a ser TLS. No olvidemos que el certificado actual se le llama TLS, no SSL. Como ese es como que lo que tenemos que recordar. Y bueno, eso es todo de mi parte. Espero que haya podido entender o darles un poco de contexto sobre lo que es este tipo de tecnología, ya que es muy extenso para meterlo en un solo video y más que nada el funcionamiento, pero es para que tengan una idea de cómo funciona brevemente. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias.